Esto es Pretextos, un podcast presentado por HarperCollins México. En este episodio nos acompaña Ricardo Oms, autor de México Dividido o Cómo entender la mexicanidad hoy en día. Ricardo Oms es presidente de la Academia Mexicana de la Comunicación, editorialista en el periódico El Universal y comentarista en los noticieros de la televisora ADN 40. Es autor de 23 libros, entre los que destacan las obras Liderazgo de masas en la era de las redes sociales, Pequeños negocios, grandes oportunidades, Las 28 reglas de oro de la estrategia electoral, El poder de la negociación en la venta, Marketing para el liderazgo político y social, Universos paralelos y estrategias de marketing político, entre otros. Ahora, conozcamos más del autor, porque el libro solo es un pretexto. En el episodio de hoy en Pretextos queremos empezar de forma diferente, porque más que una presentación queremos hacer un prólogo de aquellas cosas que para nosotros fueron importantes en la entrevista. En el episodio de hoy nos acompaña Ricardo Oms. Él es un consultor experto en liderazgo social y político. En esta ocasión, Ricardo nos cuenta cómo su amor, su pasión por la música hizo que lo llevara a convertirse en uno de los expertos en posicionamiento en México. También platicamos de política, de historia, de la idiosincrasia del mexicano y cómo y por qué México está actualmente dividido. Estamos seguros que esta entrevista les provocará algunas reflexiones. Yo soy Aldo Sandoval y esto es Pretextos. Para empezar a entrar en materia, quisiera conocer tu carrera. Estudiaste en Ibero, ¿verdad? Sí, estudié en la Ibero, precisamente en la época en que escoger carrera, pues era muy fácil. O estudiabas leyes, contaduría, alguna de las ingenierías o alguna de las medicinas o odontología, y se acabó. Y a mí eso pues no me tenía muy satisfecho como opción cuando eres adolescente y te haces tu proyección de lo que quieres hacer en la vida. Y llegué a pensar en relaciones internacionales para entrar a la diplomacia, pero de repente pues yo estaba muy metido en la parte de la música. Desde niño me tocó pues los inicios del rock and roll y desde ahí empecé a descubrir ese gusto, esa pasión por la música, y dije, lo que más me gustaría es dedicarme a la música. Y de repente, cuando ya estaba yo en la prepa, un amigo me dice, hay una carrera en la Ibero que se llama Ciencias y Técnicas de la Información, y preparan a la gente en televisión, en cine, en literatura, y me mandó información y dije, esto es lo que quiero. Y entonces yo entré realmente a estudiar pues lo que ahora se llama comunicación, pero antes la carrera inició como Ciencias y Técnicas de la Información. Entró con la idea de dedicarme a la música. Y ahí es que entro con esta idea fija, y mi primera alternativa siempre fue, cuando empecé a buscar trabajo, pues las compañías disqueras, pero pues no hubo la oportunidad, pero yo dije, tengo que dedicarme a la música, hasta que lo logré. Lo logré porque aunque ya ocupaba un buen puesto en el área precisamente de la carrera, en empresas en el área de relaciones públicas y publicidad, produje, convencí a un amigo y hicimos una producción con música original, y me puse a promoverlo, y ahí fue donde caí en disco CBS, que hoy es Sony Music, y acababa de quedar vacante el puesto de director de publicidad y promoción, y manejaba prensa y todo, y me lo ofrecen a los 27 años de edad. Súper bien. Y entonces dije, pues esto es lo que yo quería, y realmente creí que mi vida iba a ser
totalmente dedicado a la música, pero yo quería ser productor, no dedicarme a la parte de la publicidad. Y como no me dieron la oportunidad el director, cuando se lo propuse, aunque pues me salí para poner mi propia compañía productora, pero hice, es más, nos salimos en la misma época, Sergio Andrade y yo. Sergio era precisamente de los productores y directores artísticos de CBS, era uno de ellos, y nos salimos a la misma época, hicimos unas producciones juntos, y él siguió su camino, después toda la historia que todos conocemos con Raúl Velasco y todas sus producciones, y yo me fui a poner mi compañía, pero pues me agarró la devaluación de López Portillo y mi compañía quebró. Y entonces fue que me reorienté otra vez a mi carrera, y siempre con la idea de que un día iba a dedicarme a mi otra gran pasión, la literatura y el cine. Y me acuerdo que yo tenía en esa época, después de que quiebra la compañía de discos, puse una agencia de publicidad. Y uno de los diseñadores me dice: siempre me dijo usted que quería que cuando se jubilara se iba a dedicar a la literatura. Fíjese que acaba de salir esta convocatoria y era el premio de novela de Editorial Diana junto con el periódico Novedades en el año 1987. Y dice: ¿y por qué no lo intenta? Y yo: ¿y por qué no? Para ese entonces yo daba clases en la universidad, precisamente en la Universidad Veracruzana, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Manejaba mi agencia de publicidad. O sea, todo esto ya estaba en Veracruz. Me regresé a Veracruz. Okay. Sí. Y entonces me puse a escribir. Retomé una idea de lo que para mí era una idea de guión para cuando pudiera entrar al cine. Pero porque siempre el cine para mí me interesaba desde la perspectiva de ser el guionista, el creador de las historias, no tanto la parte técnica de visual, sino era crear las historias. Retomé la envié, terminé un día antes. Me acuerdo que vine a la Ciudad de México a traer el manuscrito, porque todo en esa época se escribía a máquina de escribir. Sí. Te equivocabas una hoja, la rompías y volvías a escribirla. Sí. Y resulta que la traje y luego me avisan que mi novela fue finalista. Y el premio, el que ganó, sí tenía un premio económico y también la publicación de su novela, pero para el finalista era simplemente la publicación. Y pues la verdad es que la novela caminó. Era una historia sobre la Guerra Civil Española, puesta en Veracruz, en ese contexto de la Guerra Civil. Incluso sé que el jurado, pues creo que estuvieron Juan José Arreola, Emanuel Carballo, que luego me enteré de que fue el que abogó por mi novela, Carlos Montemayor y el dueño de Editorial Diana, don José Luis Ramírez Cota. Y pues la novela caminó y de repente me vi publicando libros. De ahí siguió de Editorial Diana, publicar 2, siguió Planeta, publiqué en Macro. Lo que sí, empecé a publicar libros ya no de novela, porque entendí que requería tener un prestigio detrás para poder tener éxito en la literatura, sobre todo en el ámbito de ficción. Pero seguías con la mercadotecnia. Bueno, es que de eso vivía. A final de cuentas, lo único es que, sí, lo acabas de decir muy bien, terminó siendo el hobby al que le dedicaba yo mi tiempo libre, aparte de dar clases en la universidad. Y también tengo que decirlo, fue cuando me reorienté
como en la consultoría de marketing. Y después ya vino siguiendo un poco más adelante, poquitos años después, me asocié con Carlos Alarraqui y Fernando Mariscal y fundamos la empresa de uno de los grandes gurús del marketing, Jack Trout, junto con Al Ries, crearon el concepto posicionamiento, positioning, de marca que y de es persona. la esencia de la estrategia de marketing, la esencia. Y fundamos la empresa en México, y ya después vendí mis acciones cuando Carlos Alarraqui se salió de la sociedad. Él ya me dijo, mira, no quiero estar ahí, y yo también vendí mis acciones porque yo llegué a través por él, que pues él ha sido un gran amigo, y fundé la empresa de Al Ries o Al Ries con Marcelo Sada, y fuimos incluso a negociar allá a Atlanta, y Al Ries y Laura Ries crearon esta empresa de consultoría de marketing, pero Al Ries fue junto con Jack Trout los autores del concepto posicionamiento, y de grandes bestsellers como el libro Posicionamiento, La guerra de la mercadotecnia, el marketing de abajo hacia arriba, las 22 leyes inmutables de marketing y otras. No, incluso creo que han hecho muchas campañas políticas, ¿no? Incluso ellos nunca hicieron campaña política, jamás. Okay. Yo fui, lo que sucedió fue que por un socio, el que fue mi socio en la agencia de publicidad allá en Veracruz, él sí venía del ámbito político. Él, aunque también había estudiado comunicación, lo traía en la sangre. Cuando muere su papá, me entero de que su familia pues eran de los republicanos españoles, y el abuelo había sido el representante de la Liga de España en de la República Española en la Liga de las Naciones. Otro tío había sido ministro, pero cuando llegaron a México jamás volvieron a hablar. El papá llegó muy niño, y Luis pues traía eso, y ahí fue donde él me contagió eso que también se volvió algo apasionante para mí, que es la política. O sea, no la política para ser yo el que esté ejerciendo el poder, sino la política siendo el líder de opinión de quien ejerce el poder. Ser el asesor que le ayuda a encontrar lo que debe hacer, y siempre con una visión que para mí ha sido fundamental, la visión ética. Por eso pues me dediqué a la consultoría política, y ahí conocí amigos como Juan Vázquez Colmenares, amigo común, sí, gran amigo, y pues desarrollé campañas de muchos grandes personajes. Incluso estuve en la presidencial del 2012 como asesor de uno de los candidatos, y ahí es donde cada vez más también me permitió entrar, y ya con los años empecé a dejar la consultoría en los últimos años, pero muy reciente, y empecé a meterme más en el periodismo, que yo ya había empezado. Es que escribir, todo va de la mano, ¿no? O sea, cuando uno empieza a publicar, o sea, empecé a publicar en el año 87, y terminó siendo una parte importante cuando está uno en la consultoría, porque te da credenciales y te ayuda a generar una identidad de alguien que sabe manejar las cosas, y sobre todo la creación de estrategias. Y de marketing comercial me sentí más cómodo en el marketing político. Y hoy, pues bueno, pues me dedico a escribir sobre temas sociales, más que nada sociales, ¿sí? Del ámbito público. Y entonces, pues lógico es que termina uno estando muy metido en la política también. Sí.
Y ese ha sido el desarrollo, y por eso, pues, temas como el de este libro, que se llama México Dividido, pues son una parte fundamental, porque además a mí me ha gustado mucho siempre la parte de la psicología social. La psicología social, la sociología, la antropología, han sido temas que también quiero decirlo, tienen que ver mucho con la profesión. O sea, la comunicación para las primeras generaciones de los que estudiamos comunicación no era nada más la parte mediática, era todo un bagaje cultural que nos daban, que nos permitía tener una visión muy clara de los procesos sociales en los cuales la comunicación se convertía en el factor determinante para cambiar el rumbo de los fenómenos colectivos, ¿no? Y entonces fue que empecé a trabajar esto, y mis libros siempre estuvieron en ese ámbito. Los libros anteriores, ¿no? Solamente de los 26, que el 26 es México Dividido, solamente 2 fueron novelas. El primero, y una novela sobre también sobre un corsario, Laurence Graf, y los demás han sido sobre temas sociales, más que nada. Y este tema de la idiosincrasia de todos es el que más me motiva a descubrir, porque definitivamente la idiosincrasia es ese motor que mueve a un país en un sentido o en otro. Sí. O sea, es la idiosincrasia, es ese concepto que describe lo que está dentro del inconsciente colectivo, generando las actitudes que después se convierten en acciones y en conducta. Entonces ahí es donde este libro, pues, encontró, para mí ha sido un libro fundamental, México Dividido, porque es donde he puesto toda la experiencia que he acumulado a lo largo de muchísimos años de trabajar la consultoría, de hacer muchísimos estudios de mercadotecnia para ver la conducta del consumidor, de opinión pública para conocer las motivaciones de los electores, las expectativas de la sociedad. Y además de eso, pues todo el bagaje que traigo de forma cultural, de una formación cultural que nos dieron desde la universidad y que nunca he perdido, ¿no? O sea, me gusta entender esto, al grado de que, pues yo creo que si no hubiera estudiado comunicación, hubiera estudiado psicología social o sociología. Sí. Es muy probable, ¿no? Y a final de cuentas los hijos de uno terminan reflejando lo que uno hubiera querido ser. Y mi hija es psicóloga, y psicoanalista, y uno de mis hijos incluso aparte de que estudió marketing, es músico por gusto, o sea, y mucho mejor de lo que yo fui, porque yo empecé cuando era adolescente, formé un grupo de rock. Sí. O sea, estamos hablando de la mitad de los 60s, ¿no? Aprendí a tocar batería para poder formar el grupo, porque no era nada bueno con la guitarra ni con ningún otro instrumento. Pero en la batería encontré un medio de integrarme a la música, y hoy incluso la practico, la he retomado. Y ahorita con la pandemia ni se diga, una batería eléctrica ayuda a que uno se relaje. Se pone uno sus audífonos y se pone el iPod y se pone a tocar con lo mejor de los grupos de antes y de hoy. A mí me gustaría preguntarte, apoyado en toda tu experiencia y toda tu cultura, ¿cómo ves a los jóvenes de ahora?
pero jóvenes, digamos, de 18, 20 años, ¿no? Un poco me doy cuenta, ¿no? Que en tu historia, y creo que es la historia de gente digamos, de nuestra edad más grande, ¿no? Por así decirlo, que muchas veces uno sacrificaba lo que te daba de comer o con lo que ganas por después hacer lo que a ti te gustaba, ¿no? Actualmente yo siento que muchos jóvenes quieren todo rápido, esto no me gusta, lo desechan, si no va en dirección a donde ellos quieren ir, no lo toman. ¿Cómo ves tú, desde tu perspectiva, a la juventud en materia profesional? Mira, veo que a diferencia todavía de mi generación, donde éramos un poco más disciplinados, sí, y sabíamos que las cosas que queríamos conseguir, nada más las lograríamos con esfuerzo, con dedicación y aprendiendo el oficio o aprendiendo una carrera ya en el ámbito universitario. Pero si no era a través de esa dedicación, no se iba a conseguir nada. Hoy lo que veo es que ha habido un choque cultural muy grande a partir de la globalización y se está dando un fenómeno muy interesante, que es precisamente que conforme la globalización ha avanzado integrando a los países, e incluso integrando las culturas, por llamarle así, ¿sí? Integrando la economía, integrando la parte comercial, integrando, bueno, hasta las personas, ¿no? Las personas y también generando una comunidad internacional políticamente, sí, aunque luego se dividen en bloques, sí. Hay un fenómeno contracultural de rescate de las tradiciones propias de cada lugar, de cada país, de sus historias propias, el rescate de sus orígenes, de sus raíces, ¿sí? Y ahí fue donde veo que lo que está pasando ahorita en México es que nos agarró, mientras a otros países los agarró la globalización, pues como parte de un proceso. A nosotros los mexicanos, que vivimos muy encerrados muchísimos años, muy aislados, o sea, realmente nuestra vinculación con el exterior pues era cosa de que los que tenían capacidad económica para viajar fuera del país pues iban de vacaciones y regresaban y punto. Al shopping, pero no había una integración real. Y lo que hizo eso pues fue generar pues un fenómeno de ceguera de taller, de pensar que solamente lo que sucedía aquí pues existía en todas partes, y de repente la globalización nos trajo otros valores que nos impactaron y impactaron, pues nos agarraron desprevenidos a las nuevas generaciones. Por ejemplo, yo veo algo que no era muy dado en nuestra cultura, ¿no? En nuestra cultura siempre fuimos muy discretos y se hablaba de que la autoalabanza era vituperio, ¿no? Sí. O sea, y ahorita lo que vemos es que las redes sociales se han convertido en una plataforma de exhibicionismo donde cada quien trata de mostrar lo que tiene, trata de mostrar sus habilidades, trata de mostrar lo que posee, y trata de proyectar una imagen que muchas veces no corresponde a su realidad, pero sí corresponde a lo que quisieran ser, como algo aspiracional. Y también veo, por ejemplo, otro fenómeno es que toda esta cultura de estos últimos años de la tecnología, en que se hicieron grandes fortunas por la parte de los negocios virtuales, ¿sí? Impactó en nuestro país
de una forma impresionante, y los que tenían la capacidad de hacer negocios, pues empezaron a pensar en el dinero fácil, y eso nos llevó a la corrupción impresionante, que pues fue el motivo por el cual pues el gobierno anterior terminó, pues vamos a decirlo así, perdiendo toda honorabilidad, ¿no? Perdió su credibilidad, pero eso ya quedó, y aquí veo que hay un afán de dinero fácil y sin esfuerzo, y eso nos está llevando a los graves problemas que hoy tiene México, porque el que tiene forma de hacer dinero rápido, a través de hacer sus propios negocios, pues trata de hacerlo, aunque sea engañando, pero los que no tienen forma de hacerlo, pues están yendo por el lado de la delincuencia, que es quitarle al que tiene. Y entonces es parte, por eso veo que todo esto que nos sucede hoy es parte de un fenómeno que tiene que ver con la idiosincrasia, son fenómenos que tienen que ver con la idiosincrasia y también con el contexto, cómo impacta el contexto a nuestra idiosincrasia, y de ahí vienen todas estas conductas que hoy nos hacen, pues a los que tenemos un poco más de edad, pues asombrarnos y decir, es que esto jamás me lo hubiera imaginado, no es el México que yo recuerdo, no es el México con sus tradiciones que yo recuerdo y valoraba, no es el México con los valores que había, y vemos eso, un país pues enfrentado a una realidad pues que no era la esperada, ¿no? Y también quiero decirlo, algo que últimamente he ido entendiendo es que estamos viviendo seguramente el fin de una que nos llevó al punto pues del avance tecnológico que tenemos hoy día, que nos llevó a generar economías sólidas y fuertes, pero también que todo fue a costa de muchas injusticias, y no fue un crecimiento con oportunidades para todos. Pero entonces, definitivamente, esto me lleva a pensar que estamos viviendo esa crisis social que se manifiesta en la parte moral y ética, ¿sí? Es pues el antecedente o lo que nos hace identificar que el modelo que ya estaba, pues se acabó. Pero también hay que decirlo, el modelo que hoy tenemos en día no es más que más de lo mismo y maquillado. El modelo de gobierno que hoy tenemos representa lo mismo de antes, ¿sí? Nada más que maquillado, ¿sí? Con mucha narrativa, con mucha demagogia, ¿sí? Y de lo que necesitamos es un cambio real para lograr integrar a todos los mexicanos y rescatar. Pero para eso necesitamos rescatar nuestros valores que por lo menos nos permitían vivir en paz y coexistir, convivir cercas unos de otros, ¿no? Y pues a donde vamos es a un nuevo modelo, que incluso es un nuevo modelo político, no solamente de país, sino un nuevo modelo en el mundo. Pero de político, digamos. Político, social, económico. Ok. Porque ahora vemos las noticias, o sea, están sucediendo en la política cosas que uno nunca había, y no nomás en México, ¿no? En Sudamérica, por ejemplo, ¿no? Están presidentes que lo sacan por un lado y entra otros a dar golpes, una especie de golpe de estado, y la gente va y se mete a
a las grandes instituciones a destruirlas. Entiendo lo que me estás diciendo. Es lo que me estás hablando del fenómeno que se está dando en Brasil a partir de que subió como presidente Lula y los que estaban a favor de Bolsonaro, el perdedor, están asumiendo una actitud violenta. Pero también pasó en Estados Unidos, por ejemplo. Pero ¿no? Tenemos el origen de Estados Unidos. Y también hay que pensar que por ahí va Perú, probablemente. Perú tiene sus problemas igualitos. Iguales, porque el presidente que está, pues intentó dar un golpe de Estado. A final de cuentas, y está en la cárcel. Pero los que lo apoyan van con todo para poder liberarlo. Yo diría esto, porque es curioso. Estados Unidos es todo un país con una estructura muy diferente de la nuestra, ¿no? Un país sajón, con otro tipo de estructura social. Y otros valores. Otros valores. Brasil también es otro país hecho casi de migrantes. La mayor parte de la población de Brasil, pues son familias que vienen de Europa o incluso de Asia. Mucho oriental llegó en los últimos años a Brasil, pero tienes allá Perú, que tiene condiciones similares a las nuestras, a final de cuentas. Ellos hace 500 años tenían también una civilización inca tan importante como la azteca y todas las anteriores a la azteca que tuvimos aquí en México, la maya, la tolteca, olmeca y demás, ¿no? Entonces, lo que estoy viendo es los fenómenos de cambio que nos indican que el modelo que hasta hoy llegó ya se acabó. Es un fenómeno global que se manifiesta con las condiciones locales del país. ¿Y qué condiciones locales? Idiosincrasia, circunstancias sociopolíticas, socioeconómicas, y donde también intervienen la conformación étnica, ¿sí? Y eso establece las diferencias en el modo. Y aquí, retomando, el modo, pero no en la fondo. El fondo es el mismo. Mira, de las cosas que aprendí con Jack Trout y con Al Ries y Laura Ries, su hija, que crearon la empresa que yo fundé aquí después, ¿sí? En México. Cuando ellos crearon el concepto de posicionamiento, decían una frase que hoy tiene más validez que nunca: think globally, act locally. O sea, piensa globalmente, pero actúa bajo las condiciones locales. Y eso es lo que estamos viendo hoy, que está pasando en el mundo. O sea, el fenómeno es el mismo, pero se manifiesta de forma particular en cada lugar, con condiciones muy propias, ¿sí? Y esto pues nos debe llevar, por una parte, a entender que si bien estamos viviendo una gran crisis, seguramente, y esto a lo largo de toda la historia de la humanidad, indica que estamos empezando a entrar en una nueva era mejor que la anterior. Yo pienso que lógico es que, como todo nacimiento, siempre es doloroso. El parto de nuestras madres para traernos al mundo sufrieron, pero lo que surgió después pues las llenó de satisfacción, ¿no? O sea, siempre los partos son difíciles, y hoy la humanidad está pariendo una nueva sociedad, ¿sí? Y por eso estamos viendo lo que estamos viendo.
Siempre las grandes transiciones se acompañan un poquito de barbarie. Yo podría pensar en la democracia. Bueno, la democracia evidentemente nació en Grecia, pasó por Roma, o sea, hablando de milenio, pero la democracia moderna, que es la que hoy todavía, pues vino de la Revolución Francesa, ¿sí? ¿Y cómo se manifestó? Pues con barbarie, o sea, a trancazos, con guillotinas, cortando de la cabeza a los reyes, con barbarie, ¿sí? Entonces yo creo que lo que sí es muy importante es que los mexicanos, con esta grandes raíces culturales que tenemos, porque hay que decirlo, nunca le hemos dado valor al hecho de que nuestra nación nació de una fusión, de una civilización autóctona indígena, pero que era más que una cultura, era una civilización tan poderosa en su momento como la que había en Europa, y en algunos rasgos hasta superior, ¿sí? Y por otro lado, la europea muy disciplinada y muy racional, ¿sí? Pero de esta fusión nació este país, y no hemos descubierto lo valioso que hemos heredado de estas dos raíces. A ver, siempre, y tu libro retoma mucho estos datos históricos, ¿no? Para llevarnos a ver dónde estamos actualmente, ¿no? Pero en algún momento, no recuerdo en qué momento tú decías que había que ya perdonar o sea, no vivir cargando que habíamos sido víctimas de una conquista, ¿no? Ya teníamos ¿qué tanto ya debemos dejar la historia a un lado o seguir retomándola para darnos cuenta de cómo estamos o justificar nuestro presente? Y te lo digo en general, porque estamos muy acostumbrados a que los políticos, por ejemplo, nos dicen, es que en el sexenio pasado, o sea, siempre culpamos el pasado, ¿no? ¿En qué momento debemos de separar o decir, bueno, esto es bueno y retomar? Esa parte no me queda muy bien. Yo creo que todo esto es parte a través de nuestra idiosincrasia. Okay. Nuestra historia, y por eso hago tanta referencia, el cambio drástico se dio hace 500 años. Un mundo totalmente indígena, ¿sí? Que avanzó mucho. O sea, hablar de la cultura maya es hablar de cosas prodigiosas, ¿sí? Pero los olmecas, antes incluso de Cristo, ya habían descubierto el valor del número 0, conocían los ciclos agrícolas porque habían identificado temas astronómicos que afectaban a la tierra y a los ciclos de la agricultura y cosas de estas tan importantes. O sea, había un mundo. De repente llegaron de otra parte, pero aquí hay algo que no hemos entendido, y es que lo que nosotros todavía seguimos cuestionando, que es la conquista, pues la conquista no existió. Y quiero decir por qué no existió. Existió un acontecimiento fundamental. Y cuando hablamos fundamental es también fundacional. Un acontecimiento fundacional que implica que la fundación de este gran país, de esta nación nuestra. Sí, pero la realidad es que nos la contaron mal, porque no es posible que 850 soldados españoles con 15 caballos y 15 cañones, y eso está en las cartas de relación que envió Hernán Cortés al rey Carlos I de España. Sí. La ciudad de Tenochtitlán debe haber estado defendida por más de 150,000
guerreros, bravos. De carrera. De carrera. Eran un país guerrero. Sí, o sea, sí, pero además, discúlpenme, pero seguimos pensando que Tenochtitlán es todo México. Ese es el gran error. No, todo México no es la Ciudad de México, no es el valle. No es este valle donde está la Ciudad de México. México es muy grande. Y lo que había en el momento en que se dio este acontecimiento fundacional, había como pequeñas etnias distribuidas a lo largo del territorio, pero todas pues con sus características propias, con su lenguaje propio, con sus tradiciones propias. Y los aztecas eran el imperio que los había sojuzgado, que les cobraba tributo, que los dominaba, y los dominaba violentamente. O sea, que hay que decirlo, porque no solamente les exigía tributo en granos, en alimento o en bienes, también en personas, ¿sí? Y esto no lo estamos reconociendo. ¿Qué se dio si había 150,000 o más guerreros dentro de Tenochtitlán? Pues 850 no podrían haberlo logrado. Y Hernán Cortés reconoce algo que poco nos dicen, que sobre todo los historiadores, pero detrás de Cortés venían 136,000 guerreros indígenas, enemigos de los aztecas o mexicas, con cualquiera de los nombres podemos identificarlos, y esos 136,000 eran tlaxcaltecas, totonacas que venían de Zempoala, que donde está por las costas de Veracruz, cholultecas y de otras etnias que se fueron sumando y que habían estado sojuzgadas por los aztecas. Entonces, ¿qué se dio en esa batalla en la cual quedó derrotada Tenochtitlán y todo el imperio mexica? ¿Una revolución? Pues fue una revolución en la cual todos los que venían, que lucharon, que eran 136,000, es la cifra que da Hernán Cortés, es la cifra que da Hernán Cortés al rey de España cuando le narra cómo fue la victoria sobre Tenochtitlán. Fueron los 136,000 los que lograron derrotar al imperio mexica. Y aquí yo me hago una pregunta, sobre todo ahora que no hace mucho que terminó el Mundial. ¿En qué momento se le ha entregado la Copa del Mundo al país de origen del director técnico? Nunca. Se las dan a los jugadores, al país de los jugadores. Aquí, ¿cuáles fueron el equivalente a los jugadores? Fueron los 136,000 guerreros de otras etnias enemigos de los aztecas, que hubo entonces una recomposición geopolítica del mundo indígena, ¿sí? Y entonces, ¿por qué tendríamos que hablar de una derrota? Y es que el tema de la derrota es el que ha servido a los que nos han gobernado siempre para autovictimizarnos. Decirnos que este país nació de una derrota y de una cruenta batalla donde hubo mucha crueldad, y pues eso no existió, porque si fueron indígenas contra indígenas, pues fue una revolución, fue una reordenación como se da en otras partes del mundo. Entonces, si nos quitamos nosotros el estigma, con todas sus circunstancias de siempre estarnos sintiendo que venimos de la derrota, que venimos del abuso, pues evidentemente rescataríamos nuestra autoestima.
¿Y por qué? Y aquí quiero hacer notar esto. No quiero tampoco negar un factor que se dio en esa época, que fue la epidemia de la viruela, que es equivalente al COVID, ¿no? O sea, que tuvo muchísimas muertes, diezmó, y sobre todo porque los pueblos indígenas no estaban acostumbrados a ese virus, ¿sí? Y por eso fue tan desastroso. Pero al final de cuentas, si hablamos quiénes derrotaron a los aztecas, otros pueblos, y todos somos mexicanos hoy. Entonces no tenemos por qué estar divididos. O sea, y ahí es donde entra el tema. Y la pregunta que pues a cualquiera nos viene. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto? Bueno, es que la victimización siempre permite a un caudillo tomar el control y proyectar ante los gobernados que él es su salvador, es el que los va a ir a reivindicar, es quien va a rescatar, a cobrar venganza, y eso es lo que estamos viendo desde que México es independiente. Porque desde que México es independiente hemos tenido a López de Santa Anna, hemos tenido a Porfirio Díaz, hemos tenido los 70 años de un sistema pues que tuvo muy controlado el poder, que fue el viejo PRI, o sea, no el actual, el viejo PRI, o sea, siempre ha sido esa la narrativa con la cual le dicen los que gobiernan al pueblo, abusaron de ti, tú eres parte de un abuso, tú eres víctima de un abuso, pero yo te voy a salvar, te voy a reivindicar y voy a luchar por ti, por rescatar tu autoestima, por rescatar tus derechos. Y esa es la tu misma dinero, ¿no? Sí, es la misma historia de siempre. O sea, tenemos que romper con esto, porque cuando rompamos con esta esta forma de narrar nuestra historia y empezaremos a reconocer pues que realmente pues todos tenemos los mismos derechos. Pues siempre me he hecho la pregunta, ¿por qué razón no los caciques que tenían el control después de la batalla de Tenochtitlán no tomaron a Cortés con sus 300 que le hayan quedado vivos y la historia de este país hubiera sido diferente? Pero que sí que confiaban en él. Y entonces esto nos debe llevar a reflexionar, pues, ¿qué es realmente ese acontecimiento fundacional? ¿Una derrota? ¿O fue qué? Y yo insisto en que fue una fusión de dos civilizaciones que evidentemente donde está el tema de por qué razón terminó teniendo la corona española control sobre ese territorio, pues es que fue realmente una conquista cultural en que le enseñaron a los indígenas a comer otros tipos de alimentos que no había aquí, porque de América salieron, y de México principalmente, salieron muchos alimentos hacia Europa que hoy pues son fundamentales y que no había en aquellas épocas. Pero también de allá trajimos para acá otros, que hoy son parte de nuestra alimentación diaria. Incluso no había casi animales que nos dieran proteínas y por eso pues la antropofagia existía. Y Cortés pues terminando la batalla de Tenochtitlán prohibió la antropofagia y mandó traer 3,000 cerdos de Cuba y cambió. Y fue una conquista cultural, educativa, y también otra parte, lo que es la evangelización, que fue una conquista, vamos a llamar religiosa, ¿sí? Que no fue impuesta, es una
falacia de que hubiera sido impuesta por la Inquisición, porque incluso el rey Carlos I de España, por ahí de 1541 creo fue, solicitó a al área de Derecho de la Universidad de Salamanca que le definieran si era, desde la perspectiva de la religión católica, era justo imponer la religión a todos los pueblos indígenas que fueran, que quedaron en sus dominios o no. Y la respuesta fue que no, que debía existir la libertad de conciencia. Y eso significaba convencimiento. Y eso no nos lo dicen la historia que conocemos hasta hoy, ¿no? Nos habla de cosas terribles, de que los obligaban. Entonces, lo que hubo, y después de eso, hay que entender que también vino el control económico. Los europeos trajeron un sistema de gobierno mucho más integrado, más burocrático, y pues tomaron control del territorio. Y eso yo creo que es lo importante, entender qué es lo que los mexicanos debemos hacer para poder eliminar todo este lastre emocional que traemos, que nos hace sentirnos victimizados por algo que pasó hace 500 años, pero que no sucedió realmente como nos lo cuentan, y que ha permitido que todos los que ejercen poder pues se tomen para sí el rol del héroe reivindicador, y con eso pues nos siguen pues controlando. Y cuando hablamos también de esta parte de la victimización, hay que hablar del paternalismo, que es otra de las partes que yo menciono en mi libro, ¿no? Porque el paternalismo, ¿qué significa? Que necesitamos siempre un caudillo que nos premie y nos castigue cuando no hacemos lo que él quiere. Pues es lo que estamos viendo. Exacto, es lo que quería preguntarte. O sea, eso también lo vimos en tu libro, y me puso a pensar que México siempre ha sido de hombres fuertes, ¿no? De hombres fuertes, de caudillos. De caudillos, pero hombres de caciques. Primero de caciques. Ajá. Que eso es lo que nos viene de nuestra raíz indígena, de caciques fuertes, que se imponían pues por la fuerza, ¿sí? Y por el castigo, ¿sí? Pero no evolucionamos como evolucionaron otros países, sobre todo de Europa, incluso hasta de Oriente, ¿sí? Y aquí nos sustituimos el cacique con el caudillo. Sí. Y el caudillo siempre ha tenido el poder en ciertas regiones, impone, y hoy incluso la delincuencia organizada tiene caudillos. Exacto. Y por eso tienen el control de las zonas que hoy van tomando control. Y mientras no entendamos esto, no vamos a poder salir adelante como país. O sea, necesitamos hacer de lado la victimización. Si quitamos la victimización, empezamos a rescatar nuestra independencia emocional y empezamos a entender que no necesitamos de ningún caudillo que nos venga a decir qué es lo que sí podemos hacer y lo que no podemos hacer. Sí, porque a final de cuentas el caudillo lo que busca es poder. Y entonces sí lograremos la vida democrática que merecemos y que medio la hemos alcanzado gracias a las instituciones fuertes y sólidas que hemos construido entre todos en esos últimos 30 años, 20 años, y que están en riesgo, ¿no? Como el INE. Exactamente, el INE, por supuesto, quizá la Suprema Corte que se tambalea, ¿no? Pero es muy fuerte. Yo pienso, sí, digamos que es una institución. Y yo pienso, volviendo ya para concluir, que estamos en esa fase de esta crisis que está poniendo a prueba la fortaleza de este país, incluso ha estado siendo la presión que ha hecho que la ciudadanía se vuelva cada vez más responsable del destino que esperamos para este país. O sea, que haya más conciencia ciudadana, más participación ciudadana, por lo menos en las clases medias, ¿sí? Por eso es que
a quienes nos gobiernan, pues las clases medias siempre le han sido totalmente incómodas, pues porque son la parte ciudadana de este país. Lo malo es que todavía somos una minoría comparado con el tamaño de población de este país. Desgraciadamente necesitamos pues cambiar, pero cambiar de verdad y no maquillar con cosas antiguas y darle un fachadazo para decir que tenemos un gran cambio, ¿no? Pues con esto nos despedimos. Pues muchas gracias. Esperamos volverte a ver por acá en otro podcast, en el siguiente libro que traigas. Y agradecerte por estos minutos que nos regalaste. Pues muchas gracias.